pago en dólares desaparece hoy oficialmente, lo cual impacta de lleno en las compras en el exterior, viajes y servicios internacionales. ¿De qué se trata puntualmente? ¿En cuánto nos va a impactar en nuestra economía diaria? Digo, para ponerlo bien de cerca a nuestra realidad, le agradecemos a Miguel Ponce, a quien hemos convocado para conversar sobre este tema. Miguel, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias como siempre, un gusto. Bueno, hoy el gobierno salió a festejar con bombos y platillos. Esta mañana bien temprano leía en un tuit a Expert diciendo que el gobierno cumplió con esto de no extender un impuesto y por lo contrario sacarlo de circulación. ¿Qué significa esto, Miguel, puntualmente? Bueno, primero aclaremos, corrijamos a Expert. Sí, Él sabe que el impuesto caía este fin de año. ¿Por qué? Porque cuando es aprobado por el Congreso el impuesto país, el de solidario, ¿no es cierto?, que estamos hablando, sí, tenía fecha de final. Si el gobierno hubiera querido continuar cobrando el impuesto país o cualquier otro impuesto, tiene que pasar por el Congreso. bien, El Congreso tiene la potestad para los temas impositivos. Entonces, el primer asunto no es una concesión, no es como, leí un título por ahí distorsionante diciendo, es el primer presidente que cumple con una promesa de bajar un impuesto. sí, No, el impuesto está definido. Vamos a las efectividades conducentes. Digamos, obviamente aquí vamos a encontrar que el 30% que se venía cobrando para determinados dólares uh-huh, deja de hacerse, ¿no es cierto? Tenemos básicamente que hay 3 dólares en los cuales esto se aplicaba. El dólar ahorro, llamémosle, el de los 200 pesos, 200 dólares que se podían sí, llegar a comprar por mes, personalmente o a través del home banking. Obviamente el dólar turista, ¿no es cierto?, que tiene un 30% más el 30% de adelanto por ganancias, o sea, tiene una carga del 60% que hay que agregárselo al valor del dólar oficial. Y el tercero es esto que algunos lo denominan dólar Netflix, que está básicamente planteado donde allí el 30 no es 30 la carga del impuesto país, sino el 8%. Esto es lo que va a dejar de ser pagado a partir de ahora. sí, No es retroactivo, es decir, si usted ha hecho gastos con dólar tarjeta o cree que porque su cuenta de Netflix vence dentro de 4 días ya no va a tener que pagarlo, no. No es retroactivo, ¿se bien, entiende? bien, Entonces, esto lo van a notar ustedes mucho allí en Carlos Paz, si la gente va con tarjeta, ¿no es cierto?, y quiere pagar con dólares, o lo van a notar los que viajen a Brasil, sí. donde la opción de cambiar o usar el dólar tarjeta vuelve a estar vigente, y ahora va a equilibrar, ¿no es cierto?, la diferencia que antes había, que la gente gastaba pero venía y pagaba acá con el dólar billete. Sí. Ahora eso se ha achicado, es una de las brechas que se han achicado, sin duda. Bien, sale el impuesto país, pero esto de la percepción y el adelanto por ganancias continúa, o No sea, tiene sale, vigencia. no, por supuesto. Y el otro tema es que, a ver, no hay que hacerse la fantasía de que rápidamente esto se va a trasladar a precios. Bien, ¿Qué quiero decir? Recordemos lo que pasó con la importación, cuando abren la importación de alimentos para sí, intentar bajar los precios. En aquel momento, primero se había reducido de 17,5, que había sido subido por el propio gobierno, a 7,5, que era como se había recibido en diciembre del año pasado, y esto se esperaba de que hubiese una invasión tremenda en los supermercados, uh-huh, de productos importados, etcétera. Bueno, los formadores de precios que antes no traían son los que tenían claro, preparadas sus estructuras para traer la importación. Y notamos poco impacto. En algunas grandes superficies dirigidas a los ABC1, usted encontraba tal vez leche de larga vida, la uruguaya de Conaprole, las bondiolas brasileras y las cápsulas para Nespresso o esos el café. cafés, ¿no es cierto?, sofisticados de las máquinas. El resto, yo diría, no movió el amperímetro. Pero lo más importante es que los precios no bajaron. ¿Qué hicieron los formadores? Dijeron,
vamos a colocar al mismo valor del producto nacional que estábamos vendiendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera decían dos cosas. Una, estamos vendiendo a un precio que el mercado ya convalidó. Esta es una frase que se usaba mucho. Y el segundo, hemos estado trabajando durante tanto tiempo a costo, es decir, con utilidades muy reducidas, llegó el momento de recuperar algo de utilidad con el margen que te da la diferencia entre costos y precio de venta de los importados. Punto, nada más. Lo mismo va a ocurrir ahora. Muchos están esperando, bueno, se va a notar en algunos modelos de autos, sin duda. Se va a notar en algún producto sofisticado, sin duda. Pero en la generalidad no tenemos cultura de bajar precios. Cuando subía la nafta te decían, subió el petróleo en el exterior. Cuando el petróleo bajaba, nunca viste bajar el precio de la nafta. Es así. Claro, yo te escuchaba atentamente, Miguel, y siempre lo soy de comentar. Digo, esto es estar la misma persona de los dos lados del mostrador, ¿no? En la Argentina es fijador de precios, se da vuelta del otro lado y es importador. O sea, es la misma persona que pone el precio. Pero por supuesto, porque además son los que más estructura posible tienen para hacerlo. Claro. Ahora ha surgido, sí, una nueva peleita entre los importadores. El importador formal que dijo, me pongo la servilleta y a partir de ahora vamos adelante con la impo. El formal, el que fue a China, hizo los trabajos necesarios, armó la logística, preparó sus locales, contrató a lo mejor a alguna gente que antes la tenía en producción, ahora la colocó en ventas, y de pronto le apareció una competencia que no la tenía en su horizonte, que es el puerta a puerta. Es decir, la compra por Amazon, la compra por eBay, en algunos casos el que puede usarla, la compra por Alibaba, y acá Mercado Libre. Entonces, esos han venido también teniendo muchas ventajas en términos impositivos, hacer una competencia a los que ya venían a competir con la industria nacional. Es decir, el correo puerta a puerta compite con los importadores formales, los grandes importadores, y ellos dos compiten con la producción nacional. Miguel, yo ahí en un ratito vamos a hablar acá con Lorena, mi compañera, pero yo estuve la semana pasada, toda la semana en Chile, ¿no? Y estoy verdaderamente impactado. Ya lo conocía, pero me sigue impactando esto de la cantidad, de la oferta que hay, de las marcas más importantes del mundo en todo. Digo, en todo lo que te imagines, en ropa, en calzado, en todo. Y me impactó cuando la chica del local de Adidas, donde me compré las zapatillas, me dice, lo que pasa es que ustedes en Argentina no tienen oferta, no tienen posibilidad de elegir. No hay chance. Acá tenés todo lo que se te ocurra y más. Digo, ¿eso es el país al que apuesta el gobierno? ¿Esa es la mirada del gobierno hacia adelante? ¿Lo tendremos en la Argentina o eso no para este país? A ver, es muy difícil que Argentina termine enterrando un modelo que por supuesto costaría desmontar, desmantelar. Nosotros tenemos industria de automovilística, tenemos alimenticia, tenemos textil, etcétera. Ellos solo tienen como producción importante la minería y lo que tiene que ver con eso. Por lo tanto, obviamente son dos economías muy diversas, que inclusive el cambio de orientaciones políticas, digo, de Lagos o de Bachelet o de Boric o de cualquiera de los presidentes que tuvieron no cambió, que es el cambio que se hizo en tiempos de Pinochet, ¿no es cierto? Que se planteó un país abierto, muy abierto. De hecho, el ministro Vigi en su momento fue muy famoso porque era un Chicago Boy que planteó un país donde Chile prácticamente no tenía que producir nada y sus exportaciones tenían que ser frutas frías, de zonas frías, frutas frescas, básicamente berries, y por otro lado, minería. Y olvidarse del resto, todo lo demás tenía. Los autos más baratos de Latinoamérica uno los consigue en Chile. Autos a $5.000, $6.000, $8.000. Así es. Que aquí es impensado. Y ve la mayor cantidad, el mayor parque automotriz en diversidad de modelos, lo ve en Chile y no acá. Ahora, nosotros, obviamente, el país, el actual modelo que está planteando Caputo, pero sobre todo Sturzenegger, tiende a una cosa en esa dirección. Yo por eso vengo diciendo desde hace rato que el actual modelo
genera una latinoamericanización de nuestra economía, pero también de nuestra sociedad. Es decir, cada vez menos ricos, pero más ricos, y la pobreza extendiéndose mayoritariamente. Pero voy a corregirme, porque como vos traes el ejemplo de Chile, no todos los países en Latinoamérica tienen el mismo modelo alternativo al nuestro. Me parece que debiéramos empezar a hablar de peruanización, es decir, salarios pobres con situación en la cual lo que se ha perdido es la movilidad social. El 80% casi de los peruanos trabaja y está en la pobreza, pero sobre todo ha perdido la esperanza de alguna vez salir de ese estado de pobreza. Me parece que lo que se está perdiendo en Argentina es esa famosa movilidad social ascendente que se ejemplificaba en mi hijo el doctor, el hijo de un peón o de una ama de casa sin primaria terminada que llegaba a graduarse en la universidad. Bueno, pero esa es la idea del gobierno, ¿no? Cuando habla de la justicia social, la movilidad social ascendente. Digo, son malas palabras. Mala palabra, lo detesta, ¿no? Digo, yo diría, en el diccionario de Caputo, de Milei, de todos los que hoy están conduciendo, han desaparecido palabras del diccionario: desarrollo, crecimiento, pero muchas otras han pasado a ser malas palabras: distribución del ingreso, justicia social, esto que vos traías recién, sin duda. ¿Y qué economía vamos a tener los argentinos para el año que viene, Miguel? Porque mucho se habla de un dólar pisado, planchado, con las consecuencias sabidas que ya hemos tenido en la historia respecto de esto. Para el sector turístico, Brasil se está viendo como una potencia en ese sentido, que va a disputar palmo a palmo cada posibilidad de que un turista elija la costa, las sierras o irse a Brasil en algunos aspectos. Yo lo veía en Chile y estuve 4 horas y media en la aduana, con destino a estar 6, 7, 8 horas. Pasan entre 6.000 y 8.000 argentinos por día a Chile para ir a comprar. ¿Qué 2025 nos espera? ¿Con una inflación en baja real o no? Dividiría el año en dos partes. Sí. ¿Por qué? Porque ya entramos en horas. Estamos entrando a un año electoral. Entonces, hasta las elecciones, olvidarse del cepo, dólar barato, usando el cepo y el dólar barato como ancla antiinflacionaria para evitar que, por lo tanto, inflación en términos generales controlada, salvo que haya algún accidente como esta triple Nelson, ahora cuádruple Nelson, que está abatiéndose sobre la economía argentina. Sí. Digo, la baja del real, ¿no es cierto?, la devaluación del real, digo, el aumento de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, que juega también en contra, y la caída del precio de la soja y de todas nuestras commodities. A esto hay que agregarle un cuarto punto. Si alguien estaba esperando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, olvídense, acaban de designar en el día de ayer, hoy están recién colocados en las primeras planas de los diarios, a Claver Carone, que claramente parece ser el encargado de las relaciones con toda América Latina. Es el hombre que más critica a Caputo y a Milei por sus políticas. Bueno, por lo tanto hay que olvidarse de eso. Quiero decir, vamos a tener un año donde podríamos decir que lo que estamos viviendo hoy va a continuar. A ver, un plan La Molina, siga, sí. Siga, ¿qué es? Dólar pisado, intervención del Banco Central para mantener los dólares quietos, dólar barato, dólar retrasado, por lo tanto, aumento de importaciones, y esto nos va a pegar de manera gradual, pero inevitable en el empleo. Ya pasamos de aquel tiempo de el achicamiento del horario laboral, levantar turnos, adelantar vacaciones, y entramos dramáticamente, yo diría, al tiempo de los telegramas de despido. El tema central para el año que viene es cuidar el empleo. Bien. Lore. Respecto, volviendo al tema también de la experiencia, ¿no? con los países. No te escucho, Lore. Sí, ¿ahora? ¿Ahí me escuchas bien? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Brasil, hablando, ¿no?, con su gente, un sueldo promedio puede rondar los $300, yo también pensaba que, a diferencia de Argentina, ellos arriesgan rentabilidad.
O sea, Argentina no solamente está caro en la compra-venta, sino que la mano de obra es tremendamente cara y que no se te vaya a ocurrir que se te rompa el auto, que se te rompa algo de la casa. Sí, la heladera, porque es una locura. Que te corten el pasto, porque es absolutamente, hay una desproporción con lo que cuesta la mano de obra hoy en Argentina, lo que nos cuesta el servicio, con respecto a los países limítrofes. Decimos que está más barato, pero yo asumo que ellos también arriesgan rentabilidad. Es decir, cuando ellos te cobran un alquiler que hoy es un 30% más barato de lo que va a ser la temporada en Carlos Paz, yo entiendo que ellos arriesgan rentabilidad, porque su sueldo es $300 promedio. Pero a ver, si vos tenés dólar barato, eso quiere decir que sos caro en dólares. Claro. Entonces, cualquier número, cualquier otra variable, cualquier otro precio que analices, si el precio de lo que el amigo Milei había dicho va a ser el peso un excremento, de eso pasamos al superpeso. Cuando se produce, en esta semana lo hemos visto, se produce el aumento de las tasas de la Reserva Federal, o mejor dicho, la baja, pero la detención del descenso de las tasas. Todas las monedas de Latinoamérica, Brasil también, devaluaron frente al dólar. ¿Nosotros qué hicimos? Apreciamos nuestro peso frente al dólar. Ahí cualquier cuenta te va a dar al revés. Desde lo que ocurre en Chile, desde esto que contaba, ¿no es cierto?, recién Paulo, hasta lo que vas a ver en Brasil. En Brasil vas a ver, hablaba con gente de la Federación de Industriales de San Pablo y me decía, esperamos más argentinos que en el último mundial que se jugó en Brasil, el famoso Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Bueno, ahora vas a tener muchos papás a nivel récord. Se está diciendo que va a ser el verano más barato en 50 años para los argentinos. Esto origina que si vos analizás costos de alquiler de un lado y del otro, no lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comparar peras con naranjas. Acá somos caros en dólares y allá son baratos. Claro, pero esto Miguel, nos afecta mucho. Claro, pero te agrego algo. No es que ellos vivan mucho mejor que nosotros. De hecho, para nada, vos hablas con el brasilero y te dice, estamos caros. Para nosotros Brasil es caro. Sin duda. Cuando hablaba yo de latinoamericanización, estoy pensando en algo más grave que lo de Brasil. Pero el Brasil está integrado dentro de la clase media brasilera, siempre ha sido mucho más débil que la Argentina. Claro. Las organizaciones gremiales, gremiales de trabajadores, los logros, diríamos, de derechos que ha tenido históricamente nuestros trabajadores en la Argentina, no los ha tenido nunca Brasil. Brasil se maneja mucho más federalmente, las decisiones se toman en los estados de manera individual. Vos agarrás cualquier diario brasilero y prácticamente no hay noticias nacionales en la primera plana, son todas noticias locales. Sí. Tenés que ir a la segunda o tercera, acá estamos mucho más, yo diría, tal vez un pensamiento más unitario, Claro. que aquellos son más federales, se llama República Federativa de Brasil, ¿no es cierto? Así que desde su propio nombre, pero creo que el eje central es el retraso cambiario. Si seguimos manteniendo el retraso cambiario, vamos a seguir siendo caro en dólares, para la fabricación, para el precio del peso de la mano de obra, para las tarifas, para todo. Bueno, hay muchos temas para hablar de economía y no le quiero quitar más tiempo a Miguel, que ha tenido la deferencia de darnos estos minutos, pero bueno, como siempre, ¿no? En la Argentina, aburrirnos para hablar de economía o de economía no nos va a pasar nunca, creo, ¿no? Por supuesto que no, mi alegría de estar con ustedes y el deseo, ¿no es cierto?, de que el 25 venga con algún atisbo de Ojalá. esperanza, sobre todo para los sectores más postergados, ¿no? Ojalá que Tal sea. cual. Miguel, muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y mejor 2020. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias. Miguel Ponce, economista, que nos ha dado una mano impresionante para poder entender un poco esta realidad, ¿no? Esto que hoy deja de aplicarse el impuesto país y hemos recorrido también